Voy con mi compañero amigo en torno a los derechos humanos en Puebla, México y el mundo, Luis Soriano, a quien saludo con mucho gusto de este martes. Luis, ¿cómo te va? Excelente mañana. Hola, Toño, muy buenos días, saludos a ti y a todo tu auditorio. Y a todos Muchísimas en gracias, cabina Luis. también. ¿Qué tienes en tema de derechos humanos? Fíjate que el día de mañana se va a celebrar el Día Mundial de la Dignidad, Sí, 19 de octubre. Se celebra cada tercer miércoles de octubre. Y este día da pie a poder hablar de esta frase contundente que se utiliza en el mundo de los derechos humanos, que han utilizado los compañeros de Ayotzinapa, de las familias de los desaparecidos, etcétera. La frase es hasta que la dignidad se haga costumbre. A lo mejor la gente no tiene muy claro la profundidad que pueda sí, tener esta frase, pero sí, tiene una gran profundidad. Y si quieres empezamos para entendiendo qué significa la dignidad. claro. La dignidad se define como el respeto y la estima que merecen todos los seres humanos, sin importar su origen étnico, sexo, orientación o condición social. Está relacionado con la manera de comportarse de las personas de manera correcta bajo los valores de las comunidades y preceptos jurídicos establecidos por la sociedad. Es decir, o sea, es el tema de poder relacionarnos de manera correcta, sin lastimarnos y sin lesionarnos entre todos. Eso es finalmente, de manera muy amplia, lo que es la dignidad. Yo la frase esta de hasta que la dignidad se haga costumbre, eh, la escuché últimamente como el mantra de la nueva vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Sí, Eh, pero esta frase yo la vengo escuchando desde el 2013 más o menos, y en el 2014 y 2015 tuve la oportunidad de estar en Cherán, Michoacán, en el primer encuentro que se dio entre los familiares y los padres de Ayotzinapa y las autoridades y la población de Cherán, Michoacán, en Cherán, Michoacán. Y ahí fue donde escuché en una marcha o meeting por primera vez esta frase, pero es hasta el 2000, que habrá sido como hasta el 2017, que de manera formal o de manera oficial la cita la maestra indígena Estela Hernández en un acto de disculpa pública donde el Estado mexicano, a través del procurador de entonces, el procurador de la República, ofreció una disculpa a Jacinta junto a Alberta y a Teresa, que fueron detenidas, que son maestras indígenas y que habían sido detenidas, imagínate, por haber secuestrado ellas tres a 6 policías de la extinta Agencia Federal de Investigación en el 2006. Imagínate cómo estaba plagado de irregularidades esto. Y ahí fue donde escuché la frase de hasta que la dignidad se haga costumbre. ¿Cómo ves? ¿Sí sabías más o menos sí, este sí, sí, tema? sí. ¿No? Muy sonado y por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo y con la frase hasta que la dignidad se haga costumbre. Sí, fíjate que este día, y ya regresando otra vez al Día Mundial de la Dignidad, este día se hizo para celebrar y va dirigido a todos los niños a las infancias, precisamente para que sea a través de las infancias donde se empiece a construir esta situación de dignificar a los seres humanos. Pero bueno, tú sabes, ya lo platicamos la semana pasada, el tema de las muchas discriminaciones que existen en los países latinoamericanos y bueno, en particular en México, como lo que es el adultocentrismo. Uh -huh. Mi opinión es que este tema y este día no tiene que ir solamente dirigido a las infancias, sino que tendría que ir dirigido a todas y todas las personas, porque al final del día, también los adultos, con esta situación del adultocentrismo, no terminan de tomar en cuenta y valorar las opiniones de las niñas, niños y adolescentes. Y desde ahí tenemos que empezar a caminar en la lucha de dignificar nuestras infancias, dignificar a las mujeres, dignificar a la diversidad, pero dignificar en general a las personas, porque, a ver,
Todos al final del día lo que necesitamos es comprensión, compasión y amor, Claro. entendiendo que finalmente esto es una oportunidad para que todas las personas nos veamos como parte de un cambio social positivo, con perspectiva de derechos humanos y que nos permitan la reconstrucción del tejido social saludable, fuerte, empático, etcétera. Porque al final del día, eso es lo que tenemos que buscar lograr, porque si no vamos a seguir caminando hacia la ruta de la extinción de la raza humana por el tema del cambio climático, por el tema de las guerras, por todo este tipo de situaciones. Nos parece fundamental en Voz Ciudadana por los Derechos Humanos tener que caminar en este sentido. ¿Cómo ves, Toño? Perfecto, yo estoy completamente de acuerdo, pero tengo una pregunta para ti, Luis. A ver, Dime. ¿cómo desmarcarnos de este adultocentrismo, como le llamas tú, al poder de las personas adultas, ¿no? Sí, mira, ¿Cómo desmarcarnos? Mira, primero tenemos que tener claridad de cuáles son como los principios que contemplan el esquema de la dignidad humana, para precisamente romper con esquemas de discriminación como son el adultocentrismo, como son el racismo, sí, como son la xenofobia, etcétera, etcétera. Y tenemos que tener claro que el derecho de todos los seres humanos es el poder vivir de manera digna. O sea, desde ahí tenemos que identificarnos y sentirnos parte de eso. Otra es que la dignidad debe de ser un factor rector de cada acción que realizamos todas las personas. Otra situación también es que nuestra dignidad pues es interdependiente con la dignidad de los demás. O sea, no estoy yo o no estás tú por encima de los demás, sino que todos participamos de manera interdependiente, de manera colectiva. Y desde ahí podemos empezar a caminar en una ruta de buscar, reflexionar y generar espacios seguros para generar reflexiones. Y tenemos que construir, y yo insisto mucho, Toño, el tema de tratar de construir desde la municipalización de los derechos humanos, desde la cohesión social, la generación de planes, protocolos, buscar como sociedad civil también ser facilitadores del Estado para crear políticas públicas que nos encaminen a construir ciudadanía correcto, con una conciencia de dignidad humana, realizar acciones muy claras en donde vayamos caminando a la generación de escuelitas de derechos humanos, de pláticas, conferencias, debates, discursos entre iguales, pero también entre sociedad civil, políticos y activistas, porque está rota esta relación y cada quien jala para su lado. De repente escuchaba en tu noticiero y escucho a los políticos como solamente al momento de rendir cuentas dicen que las cosas que hacen las hacen desde la perspectiva de los derechos humanos. sí, pero sí, no sí. hablan y no actúan desde esa perspectiva ni buscando dignificar los derechos humanos, sino se queda en un tema de discurso. Los gobiernos, Luis, Sí, perdón, dime. los gobiernos, Luis, tanto federal, estatal y municipal, tienen que hablar con mayor frecuencia sobre los derechos de la niñez y la adolescencia, ¿no? Es necesario recordar que la sociedad actual pues se construye de medida invisibilizando estas voces de las niñas y los niños, ¿no? Sí, inclusive es un problema delicado que invisibilicen precisamente a este sector de la población, hablando en la generalidad cuando se tendrían que remitir a las vulnerabilidades o a las personas en situación de vulnerabilidad para poder hablar de estos esquemas. Y eso a lo mejor lo podemos construir y a lo mejor esto puede funcionar cuando empezamos a implementar actos vecinales desde la igualdad sustantiva de género, la implementación de programas, del Programa Mundial de Derechos Humanos que te platicaba de la educación de los derechos humanos, sí, y con la construcción e implementación de programas de prevención de la violencia, para romper con la violencia de derechos humanos, la no discriminación, generar por secciones, por polígonos, atender desde el barrio, desde la vecindad, o sea, tiene que ser desde lo básico, Toño,
porque si seguimos pensando en que desde arriba, donde no ves nada, Sí. desde arriba vas a construir algo, no va a funcionar y va a seguir siendo esta situación de realizar actos donde solamente es para el lucimiento de uno u otro político, pero que realmente no beneficia a la sociedad o no penetra al interior de las personas, el poderse identificar como personas dignas y en donde los derechos humanos ya no lo vean tan lejos ni tan lejanos, sino que lo vean como parte de sí mismos y que desde ahí se empiece a luchar por la dignificación de los derechos humanos. Correcto. Sí, es un tema complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, a ver, es que no me abre, justo terminación 8667, dice que canten los niños, que alcen la voz. Es una canción de José Luis Perales, ¿no? Sí, sí, Que sí. canten No, de hecho, los niños, que alcen la voz. ajá, Y sí, no, y ¿no? de hecho eso precisamente parte de las acciones que dentro de los protocolos de los niños, niños y adolescentes para fortalecerlos a ellos, es que se les tome en cuenta a ellos para realizar las políticas públicas necesarias para ellos mismos. Es lo que platicamos la vez pasada. A ver, no puedes tomar decisiones sin consultar o por lo menos entender o saber cuál es el sentir de este sector vulnerable de la población. Y le tienes que dar voz a las niñas, niños y adolescentes de lo que los adultos estén decidiendo para ellas y ellos. Porque si lo siguen haciendo de manera al revés, en donde yo creo que necesitan las infancias esto, Cierto. pues lo que hacen es revictimizarlos y reviolentarlos otra vez a ellos. Correcto. Y eso es lo que no debemos de permitir. Completamente de acuerdo contigo. Luis Soriano, muchísimas gracias por esta iluminación de derechos humanos. A tus órdenes, mi Toño, y acá estamos para servirte a ti y a todo tu auditorio. Te mando un fuerte abrazo, Luis. Abrazo fuerte. Abrazo, Luis Soriano. Gracias. Vamos.